Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta... Saludos. En muchas situaciones de la vida diaria, necesitamos comparar dos cantidades. Cuando comparamos dos cantidades, necesitamos determinar cuál es el número mayor, cuál es el número menor, o si los dos números representan la misma cantidad. Una de las técnicas que se utiliza para comparar dos cantidades es conocer su localización en la recta numérica. En una recta numérica, mientras más a la derecha está el número, mayor es la cantidad. Mientras más a la izquierda de la recta numérica, menor es la cantidad. En la lección anterior, definimos el conjunto de los números reales como la unión del conjunto de los números racionales con los irracionales. Los números reales se pueden representar en la recta numérica. Si los números reales son aquellos que se pueden localizar en la recta numérica, necesitamos conocer técnicas para localizar números reales en la recta numérica. En esta lección, que consta de dos partes, conoceremos algunas técnicas para localizar números reales en la recta numérica, al igual que técnicas para comparar dos o más cantidades. Esto nos permitirá determinar el orden de distintos números reales. En la segunda parte, trazaremos gráficas de inecuaciones lineales simples en una variable. Los objetivos de esta lección serán: reconocer que el conjunto de los números reales es un conjunto ordenado. Localizar números reales en la recta numérica. Conocer el significado de los símbolos mayor que, menor que, mayor o igual a, menor o igual a, igual a. Comparar dos números reales para determinar cuál es menor, mayor o igual. Ordenar números reales de menor a mayor. Conocer el significado de una inecuación lineal simple en una variable. Conocer el significado de la solución de una inecuación y cómo se representa gráficamente. Reconocer la gráfica de una inecuación lineal simple en una variable. Trazar la gráfica de una inecuación lineal simple en una variable. A partir de este momento, aprenderemos algunas técnicas para localizar números reales en la recta numérica. Enteros, fracciones propias, impropias y números mixtos. Decimales, exactos, periódicos, infinitos no periódicos. Raíces cuadradas inexactas. Números irracionales, tales como pi. ¿Cómo localizar números enteros? Tomemos como ejemplo el 0, negativo 2 y 3. Cuando los números son enteros, se sombrea la coordenada que representa el entero.
¿Cómo localizar fracciones propias? Toda fracción propia es menor que un entero, pero como es mayor que 0, siempre se localizará entre los enteros 0 y 1. Tomemos como ejemplo 2/3. Para localizarla, se divide el intervalo entre 0 y 1. En el número de partes iguales que indique el denominador, en este caso, 3 partes iguales. Luego se sombrea la porción que indique el numerador. En este caso, 2/3 partes. ¿Cómo localizar números mixtos? Tomemos como ejemplo 1 y 2/3. El entero del número mixto nos indicará entre cuáles dos enteros está localizado. En este ejemplo está entre 1 y 2. Luego se localiza la fracción 2/3 usando la técnica del ejemplo anterior. ¿Cómo localizar fracciones impropias? Tomemos como ejemplo 5/4. Para conocer entre cuáles enteros está localizada la fracción, se convierte a número mixto dividiendo el numerador por el denominador. Se obtiene 1 y 1/4. Se localiza la fracción entre 1 y 2. Luego se localiza la fracción propia 1/4, como se ha explicado antes. ¿Cómo localizar decimales exactos? Tomemos como ejemplo estos números. La parte entera del decimal indicará entre cuáles dos enteros está localizado el decimal. El primer ejemplo se encuentra entre 0 y 1. El segundo entre 1 y 2. El tercero entre 3 y 4. ¿Cómo localizar decimales periódicos? Se usa la técnica de aproximación a un decimal exacto que tenga un lugar decimal. Para localizar este decimal exacto, se sigue el proceso explicado en el ejemplo anterior. ¿Cómo localizar decimales infinitos no periódicos? Veamos este ejemplo. Se utiliza la técnica de aproximar a un decimal exacto con un lugar decimal. En este caso, se aproxima a 3 con una décima. Para localizar el decimal exacto, 3 con una décima, se sigue el proceso explicado anteriormente. ¿Cómo localizar los números irracionales? Tomemos como ejemplo pi. Como pi se aproxima a 3 con 14 centésimas, se utiliza la técnica de aproximar a un decimal exacto a un lugar decimal. En este caso, se aproxima a 3 con una décima. Para localizar el decimal exacto, 3 con una décima, se sigue el proceso explicado anteriormente. ¿Cómo localizar raíces cuadradas inexactas? Tomemos como ejemplo la raíz cuadrada de 11. Se puede usar una calculadora para conocer cuál es el decimal infinito no periódico que representa y luego usar la técnica de aproximar a un decimal exacto a un lugar decimal. Cuando comparamos dos números reales, podemos usar la técnica de conocer el orden de los números en la recta numérica para determinar la cantidad mayor, menor o igual. El número que esté a la derecha del otro es el mayor. El número que esté a la izquierda del otro número es el menor.
Para comparar dos números, se usan los siguientes símbolos. Mayor, mayor o igual. Menor, menor o igual. Es igual. Veamos cómo se leen y se ilustran estos símbolos. Uno es mayor que negativo 3. Negativo 2 es mayor o igual que negativo 8. Un cuarto es menor que un medio. Cuatro décimas es menor o igual que 45 centésimas. Uno con 6 décimas es igual a 1 con 60 centésimas. Comparar dos enteros es muy fácil. Recordamos que todo positivo es mayor que cualquier entero negativo. El 0 es mayor que cualquier entero negativo. El entero que esté a la derecha del otro en la recta numérica es el mayor. El entero que esté a la izquierda del otro entero es el menor. Si las fracciones tienen el mismo denominador, comparamos los numeradores. El numerador mayor será la fracción mayor. Si las fracciones tienen denominadores diferentes, usamos la técnica de multiplicar cruzado para saber cuál fracción es mayor. Se multiplica el primer numerador por el segundo denominador y se coloca debajo de la primera fracción. Luego, se multiplica el segundo numerador por el primer denominador y se coloca debajo de la segunda fracción. Se comparan las dos cantidades. La cantidad mayor corresponderá a la fracción mayor. Se multiplica cruzado 3 por 3 y 2 por 5. El resultado se coloca debajo del numerador que se está multiplicando. Como 9 es menor que 10, se escribe el símbolo de menor que. Esto significa que 3/5 es menor que 2/3. Para comparar decimales, comenzamos comparando la parte entera del decimal. La parte entera mayor será el decimal mayor. A veces ayuda a tener los decimales expresados en la misma cantidad de lugares decimales. Y recuerda que podemos añadir ceros a la derecha de un decimal para añadir lugares decimales. Coloca en orden de menor a mayor o ascendente. 1 con 4 décimas. 105 milésimas. 1 con 36 centésimas. 78 centésimas. Añadimos lugares decimales para que haya la misma cantidad de lugares decimales en todos los números. En este caso, 3 lugares decimales. Obtenemos 1 con 400 milésimas. 105 milésimas. 1 con 360 milésimas. 780 milésimas. Ahora se puede ver cuál es menor y cuál es mayor. El resultado en orden ascendente, o sea, de menor a mayor, es 105 milésimas, 780 milésimas, 1 con 360 milésimas y 1 con 400 milésimas. Pasemos a la segunda parte de la lección, donde estaremos estudiando las inecuaciones lineales simples en una variable. El objetivo de la segunda parte de esta lección
será conocer el significado de una inecuación lineal simple en una variable. Conocer los símbolos que se usan para las inecuaciones. Conocer el significado de la solución de una inecuación y cómo se representa gráficamente. Así como trazar la gráfica de una solución de una inecuación lineal simple en una variable. Veamos ahora las definiciones y algunos ejemplos. Una inecuación es una desigualdad que contiene variables. Una desigualdad expresa cantidades que no son iguales. Si dos cantidades no son iguales, entonces una es mayor o menor que la otra. Los símbolos matemáticos que se usan para indicar cantidades que no son iguales son mayor que, menor que, menor o igual, mayor o igual. 3 es menor que 8. 1 es mayor que -7. 9 es menor o igual a 18. 4 es menor o igual a 4. 5 es mayor o igual que -6. 15 es mayor o igual que 15. Observa que una desigualdad compara dos cantidades numéricas y no tiene variables. Si a una desigualdad le añadimos una variable, entonces se llama inecuación. Hay varias clases de inecuaciones. En esta lección, trabajaremos con las inecuaciones lineales simples que contienen una sola variable. Estos 4 ejemplos representan inecuaciones simples. Observa que todas están despejadas para la variable x. Lo que tenemos en pantalla son otros ejemplos de inecuaciones, pero estas las estudiaremos más adelante en el curso. En lo adelante, veremos la gráfica de la solución de una inecuación. Esto es muy importante, ya que podemos tener una imagen visual de cuál es la solución de una inecuación. En esta lección, conoceremos cómo se traza una gráfica de la solución de una inecuación lineal simple. Pero antes veamos qué es y cómo es la solución de una inecuación. Como x es mayor que 5, la solución será el conjunto de todos los posibles valores de x que hacen cierta la inecuación cuando se sustituyen por x. Observa que en el ejemplo anterior hay una cantidad infinita de números que son mayores que 5. Quiere decir que una inecuación siempre tiene un número infinito de valores que representan el conjunto solución. Veamos lo que acabamos de explicar con otro ejemplo. ¿Cuál sería la solución de la inecuación x es mayor que 10? Hay una cantidad infinita de números que son mayores que 10. Quiere decir que todos los números mayores que 10 representan el conjunto solución de esta inecuación. Para representar los infinitos valores que representan la solución, conviene ver la solución en forma gráfica. Es por esto que cuando tenemos inecuaciones, representamos la solución en una gráfica. Veamos cómo se traza la gráfica de una inecuación. Observa que cuando la inecuación tiene mayor o igual, se sombrea toda la recta a la derecha del punto que corresponde al extremo del rayo que representa la inecuación. Si la inecuación tiene menor o igual, se sombrea toda la recta a la izquierda del punto que corresponde al extremo del rayo que representa la inecuación.
Observa que cuando tenemos menor o igual o mayor o igual, se ennegrece el punto que corresponde al extremo del rayo que representa la inecuación, ya que se incluye ese valor. Otra forma de trazar la gráfica es escribiendo un corchete en el extremo del rayo. Si dice mayor que o menor que, no incluye el punto extremo del rayo. Por tanto, se dibuja un cerco sin ennegrecer o un paréntesis. Observa que para poder trazar la gráfica de una inecuación sencilla, sería conveniente tener la variable en el lado izquierdo, de manera que se pueda leer con mayor facilidad cuál es el valor de la variable. ¿Qué podemos hacer si la inecuación no comienza con x? Veamos un ejemplo. Lo que tenemos que hacer en este caso es invertir los términos de la inecuación, así como invertimos el sentido del símbolo. A continuación veamos una serie de ejercicios. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar contigo para nuestro próximo encuentro, donde estaremos hablando de operaciones con números enteros. Hasta la próxima.